Como quisiera, ¿verdad? Muy bien. Vamos a dejar entrar a la raza. Rífate, carnal. Vamos a darle. Ok, estamos entrando. Bienvenidos, bienvenidas. Pásenle, pásenle, tomen asiento. Excelente. Muy bien. Ya estamos. Perfecto. Bienvenidos, bienvenidas a todos y cada uno de ustedes. Me presento, mi nombre es Hansel Ramírez y esto es Psicoedúcate. Psicoedúcate para los que son nuevos, para los que no conocen. Psicoedúcate es un proyecto de Science Soul Asesoría y Capacitación Psicológica con el único objetivo de generar una nueva cultura en pro de la salud mental. ¿Cómo queremos hacer esto? Pues mediante un foro online completamente gratuito, completamente abierto al público en general, en donde hablamos de temáticas muy interesantes referentes a nuestra salud mental y a cómo mejorar nuestra calidad de vida. Entonces, ya hemos hablado de muchísimos temas. Hoy estamos en la edición 82, si no me equivoco. Entonces, ya llevamos rato con este bonito proyecto y les explico. Psicoedúcate tiene 3 momentos, en donde el primer momento es el momento del sondeo. Es súper sencillo, en donde 2, 3, 4 personas del foro nos ayudan abriendo su micrófono y diciéndonos si se ve, se escucha bien y también de dónde se conectan. Esto nos ayuda mucho para revisar los alcances que está teniendo el proyecto. Muchas veces es un foro meramente nacional en donde se conectan solamente paisanos mexicanos y en otros foros pues ya hemos llegado a Colombia, a Argentina, a Perú, a España. Entonces es muy padre saber qué tipo de foro estamos teniendo, ¿vale? El segundo momento vendría siendo la fase expositiva, en donde básicamente pues es explorar los puntos que se tiene para la ponencia. Y el tercer momento es lo más importante, es el momento de diálogo-discusión, en donde las opiniones, lo que tú opinas, lo que tú dices, lo que tú piensas, las preguntas que se generen, es lo más importante, porque gracias a eso vamos a generar un ejercicio hermoso que se llama dialéctica, y gracias a la dialéctica podemos sintetizar el conocimiento para acercarnos todos juntos un poco más a la verdad, ¿ok? Entonces, las personas que sean tímidas, tengan, que tengan vergüenza, que tengan pena, no se preocupen, dejen su pena, dejen su vergüenza allá afuera de la habitación, afuera de la casa, afuera de la oficina de donde estás, y ya cuando termine este bonito foro, pues vuelves a ponerte tu vergüenza, vuelves a ponerte tu pena y andas con ella normalmente. Entonces, aquí sí necesitamos tu opinión, lo que tú piensas, lo que tú opinas. Entonces, vamos a pasar al primer momento de la sesión, que vendría siendo el sondeo. Entonces, vamos a hacerlo súper rápido. Hoy el tema es muy interesante, muy interesante. Hoy vamos a hablar sobre menores infractores. Entonces, vamos a hacerlo muy ágil, ¿vale? Vamos levantando la manita y activan su micrófono, nos dan su participación y terminando desactivamos el micrófono. Entonces, adelante, adelante chicos, los escuchamos. Ay, güey, ¿sí me escuchó? Hola, yo soy Patti. Muchas gracias, Hansel, como siempre, encantada desde Monterrey, Nuevo León. ¿Qué hubo, Pati? Bienvenida de nuevo. Hola, ¿qué tal? Gracias. ¿Cómo están? Yo Adelante. soy Hugo y estoy escuchando esto desde Hidalgo del Parral, Chihuahua. Es la primera vez que accedo a la plataforma y a ver cómo nos acostumbramos en la participación y todo. Excelente, Hugo, bienvenido. Perfecto. Está Vivi. Adelante, Vivi.
Hola, muy buenas tardes. Gusto saludarlos. Todo muy bien. Saludos desde Guatemala. Excelente, perfecto. Bienvenida de nuevo, Vivi. Saludos hasta Gracias. Guatemala. Perfecto, ya rompimos la primera frontera. Adelante, ¿de dónde más se conectan? Buenas tardes, soy Renato desde Nicaragua. Nicaragua, excelente. Creo que eres de los primeros nicaragüenses que nos conectan, que se conectan con El primero, nosotros. pero no el último. Excelente, perfecto. Bienvenido. Bienvenido, hermano. Gracias. Olga. Hola, buenas noches. Mi nombre es Olga Tapia. Encantada con todos los temas y desde Colombia, cerquita de la Excelente. capital. Saludos, Perfecto. gracias. Saludos hasta Colombia. Bueno, qué bonito. Muchísimas gracias por su participación. Adelante, Edson. Te escuchamos, hermano. ¿Se me escucha? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, sí te escuchamos. Sí, yo soy Edson Hernández de aquí de la Ciudad de México. Para mí es interesante que se abran estos foros porque pues privilegian la apertura y el conocimiento se enriquece a partir de los saberes de todos los colegas psicólogos, pues es importante también saber que tenemos posibilidades para el debate. Muchas gracias. Excelente. Muchísimas gracias, Edson, y bienvenido. Bienvenido. Bueno, pues, ahí Andy Fernández, no sé si gustas participar. ¿Se te activó el micrófono? Todo bien. Perfecto. Entonces, vamos a comenzar. Qué bonito. Tenemos otro foro internacional. Qué padre. Ahí en el chat igual pueden ir comentando, pues, de dónde se conectan, pues, para ver, para ver también de qué otras partes estamos conformando este foro. Entonces, pues bueno, ya por mi parte le doy la presentación y le cedo los micrófonos y las cámaras al ponente de todos los lunes, Edgar Martínez. Entonces, carnal, te dejo el foro, te dejo las cámaras y los micrófonos a tu mando. Adelante, rómpete una pierna, locuchón. Gracias, Hansel. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a todos los presentes. Nuevamente, con el gusto de estar acompañándolos como cada semana. En esta ocasión estaremos abordando el tema de menores infractores y sobre cómo se criminaliza a los niños, niñas y adolescentes. Es un tema que surge en consecuencia al resto de las sesiones que he estado llevando semana tras semana. Ejemplo, la semana pasada hablamos de la psicología jurídica, su alcance criminal y forense. Anteriormente hablamos de psicología criminal. Anteriormente de reinserción social. Estuvimos hablando también de lo que es el protocolo de Estambul, que es un protocolo para la evaluación y documentación de la tortura. En las primeras etapas de mis sesiones estuvimos con el enfoque de las víctimas. Hablamos de victimología, hablamos de violencia, hablamos de las terapias breves y concretas de urgencia, que son específicas para la atención a personas víctimas. Entonces, pues es un gusto tenerlos aquí con este nuevo tema. Es un tema que se sugirió la semana pasada y pues nada, espero que se genere una buena discusión al respecto de esto. Hay mucho que aportar, nos va a faltar tiempo, de antemano se los digo, nos va a faltar tiempo, pero pues nada, trataremos de hacerlo de una manera dinámica y en la que todos podamos contribuir al respecto del tema, ¿vale? Al final de la ponencia, pues abriremos los micrófonos para esta etapa de la discusión, de las dudas, de los comentarios, y qué es de lo que esto se trata, ¿vale? Entonces, necesitaremos antes que todo hablar desde una definición, desde una conceptualización de lo que es la adolescencia. La adolescencia se va a ver caracterizada por la ambigüedad de todos los niveles, tanto en la conducta, las normas sociales, la relación con las demás personas, incluso con uno mismo. En la adolescencia todo está marcado por la contradicción y la divergencia. En este caso, la realidad de esta etapa es tan evidente que nos dejamos cegar por su proximidad. Entonces, hablamos de que es difícil ser objetivo con los adolescentes. No debemos olvidar que
que los jóvenes que nos rodean han sido formados por un entorno en el que nosotros hemos estado participando de alguna manera mayor o menor en su desarrollo, pero siempre estamos involucrados en el desarrollo de niños, niñas y adolescentes. Entonces, pues, la adolescencia se va a caracterizar por la cultura de la inmadurez, de la inestabilidad emocional, por la necesidad de conocer, de experimentar, de poner a prueba la propia resistencia, de poner a prueba los límites, las normas familiares y sociales. Y es pues la adolescencia se caracteriza, más bien se considera como una etapa de crisis. Ya hablamos, me parece, no sé si fue la primera sesión que di o la segunda con Psicoedúcate, pero hablamos de las crisis por las cuales nos enfrentamos. Hablamos de que el ser humano, desde su casi primer segundo de vida, yo creo que hasta el último se encuentra en procesos continuos de crisis, en la crisis del nacimiento, la crisis de la infancia, la del desarrollo, que yo creo que es una de las más complicadas, eh, sin demeritar, claro, la etapa de los adultos mayores, pero entendamos la crisis evolutiva de la adolescencia en un abismo en el de que no eres ni niño, pero tampoco eres adulto, pero a veces te quieren tratar como uno, pero a veces te quieren tratar como otro. Entonces, esta ambigüedad es por la cual se considera que es una crisis, porque se está cerrando un ciclo, se está abriendo otro, existen temas existenciales, los cuales, pues de alguna manera, digámoslo así, perturban la armonía del adolescente, y pues bueno, esto se ve reflejado en su contexto educativo, familiar y social, etcétera. Entonces, bien, se considera menor de edad a quien por su desarrollo físico y psíquico no tiene la capacidad de autodeterminación para actuar conforme con el sentido, teniendo la facultad reconocida normativamente de comprender la antijudicialización de su conducta. A la hora de delimitar el concepto menor infractor, hacemos referencia a la persona mayor de 14 años y menor de 18 por la trascendencia de los comportamientos contrarios a la ley que puedan cometerse en esta franja de edad y de su relevancia jurídico-penal, criminológica y victimológica. Al final también de la sesión me gustaría saber, bueno, esto es al menos en el contexto de México, al menos en el contexto mexicano, la edad mínima para por así decirlo, vincular a alguien a un proceso mediante el Código Penal, pues bueno, la edad mínima será de 14 años. Antes de ello existirán otro tipo de medidas que también son penas, pero no son penas centradas, vaya, en el sistema penal común actual, sino que irán enfocadas en otra manera. Y pues bueno, ya después de los 18 años pasan a otra etapa, hablando todavía del Código Penal, entran en otra etapa, entran en otro trato, en otros foros, y pues bueno, por ende se les separan sus casos como tal. Al final de la sesión me gustaría saber si este rango de edad de los 14 a los 18 años es el mismo en Nicaragua y en el resto de nuestros compañeros que nos acompañan foráneos. Sería interesante, si no tienen el dato, pues que y si es el mismo, pues excelente, ¿vale? Este es un tema que abre la discusión. ¿Cuál es la edad mínima para procesar a un menor? Es un tema que, pues bueno, no se va a tocar en esta ocasión, el fin es otro, pero de entrada el mencionarlo pues genera ya por default una discusión como tal. Entonces, hablamos de que no es posible utilizar el criterio de imputabilidad para excluir la responsabilidad penal del menor, sino solo y exclusivamente para excluir dicha responsabilidad conforme al Código Penal. Es lo que le estamos diciendo. Su acto no lo va a dejar impune penalmente, pero sí se tendrá que hacer responsable de alguna manera, por así decirlo, distinta a lo que pueda ser al trato que se le dé a un mayor. El menor tiene la capacidad para comprender el significado del hecho delictivo que ha cometido y actuar en consecuencia, pero el principio de culpabilidad debe adaptarse
a su peculiar psicología y a su grado de madurez. Huimos, por lo tanto, del término delincuente cuando describimos a los menores que han cometido un delito, puesto que lo consideramos un etiquetamiento pernicioso que puede llegar a traducirse posteriormente en la estigmatización de estas personas. Es por eso la razón del porqué del tema, del por qué se llama así el tema del día de hoy, menores infractores, y por qué no haberle puesto menores criminales. Yo creo que el hecho de hablar de haberlo puesto menores criminales me suena como hasta un programa barato de televisión en el cual solamente se habla del morbo como tal de esto. Entonces nosotros no estamos aquí por el morbo, estamos aquí con un fin educativo en apego a lo que marcan protocolos y la ciencia, y pues es por ello que nos adaptamos a su léxico. Entonces el término delincuente no lo vamos a poder utilizar en niños, niñas o en adolescentes, sino que en su caso utilizaremos el de menores infractores. De igual modo, no podremos hablar en este caso de un castigo en base a su conducta, sino que más bien hablaremos de sanciones, ¿vale? Entonces ya desde aquí vamos viendo el contraste que hay entre niños, niñas y adolescentes y adultos que se enfrentan al sistema de justicia, ¿vale? Desde un principio, pues bueno, las terminologías cambian y pues bueno, esto más que nada es por el apego a la perspectiva de derechos humanos, ¿vale? Para no violentar a estas figuras y pues bueno, salvaguardar en la mayor medida siempre sus derechos. ¿Vale? Entonces, bien, una vez que delimitamos lo que es la adolescencia, lo que conlleva su proceso penal, por así decirlo, hablaremos ahora de lo que son los jóvenes en situación de riesgo social. Y aquí es donde de alguna manera nos va a cambiar el enfoque, ¿vale? Vamos a cambiar el enfoque porque, bueno, ya lo van a ver, no quiero hacer spoiler de lo que se trata de esto, pero nos vamos a dar cuenta de por qué necesitamos cambiar nuestro enfoque con respecto a la visión que tenemos de los menores infractores, ¿vale? Actualmente se tiene, popularmente y culturalmente social, se tiene una perspectiva de creer que ellos son los criminales y primeros responsables de sus actos. Nos vamos a dar cuenta que no es así. En el caso particular de los menores que padecen una exclusión social, estos pueden interiorizar un estilo de vida que puede llevarles a extremos de la comisión de hechos delictivos, lo que conlleva el prejuicio social y la estigmatización de estos, creándose un círculo difícil de romper, un círculo victimal, así se le llama. Y estos son aquellos supuestos en los que la víctima se convierte en infractor o los casos en los que el infractor se convierte en víctima. El perfil del menor infractor ha evolucionado, contrastándose actualmente. Ya no solamente se habla de menores no integrados socialmente, procedentes de familias desestructuradas y o entornos marginales, sino también ya podemos hablar de menores que provienen de familias normalizadas, ¿vale? Entonces, ya desde aquí empezamos a romper el primer tabú en el cual malamente se criminaliza a la pobreza, ¿vale? Necesitamos, si es que este es nuestro campo de interés de acción, necesitamos deshacernos de todos estos malas ideas que se tienen. No es apropiado para el gremio que se criminalice la pobreza, que se criminalice a la juventud, sino que más bien necesitamos tener una perspectiva más neutra. ¿Por qué? Porque como de alguna manera lo dice entre líneas el primer párrafo, el perfil del menor criminal ha cambiado, o más bien se ha vislumbrado un nuevo campo. Anteriormente solamente se investigaba a aquellos que venían eran más mediáticos los casos de adolescentes o niños, niñas que provenían de estatus socioeconómicos bajos, de barrios, de pandillas, de algún tipo de raza, o perdón, de etnia,
o de tribus, los cuales, pues por default siempre malamente se les ha vulnerado su derecho se ha violado su derecho a la presunción de inocencia y por el simple hecho de su color, de su biología o de su condición socioeconómica, se les avienta el foco criminal hacia ellos. Actualmente nos hemos dado cuenta que no es así, que no solamente las infracciones de menores vienen de la pobreza, sino que vienen ya de todos los rubros, ya de todos los aspectos económicos, por así decirlo, en la familia. Y pues bueno, las características que vemos en ellos es la falta de respeto hacia los mayores, la falta de control de impulsos y la nula tolerancia a la frustración de nuestros niños, niñas o adolescentes. Estos parecen ser los factores explicativos del fenómeno y no necesariamente las condiciones socioeconómicas. La relación social frente a los actos delictivos cometidos por un menor o adolescente no puede consistir en un mero castigo, sino más bien debe procurarse su integración social. La infracción cometidas por menores tiene causas concretas para cuyo abordaje es necesaria una política social específica. Es aquí cuando entramos a las perspectivas de género, ¿vale? No podemos tratar a todas las personas por igual, porque habrá algunos, no todos son adultos, no todos son niños, ni adolescentes, y pues no todos provienen del mismo constructo social, ¿vale? Entonces aquí la necesidad de apegarnos a los derechos humanos y a las perspectivas de género, ¿vale? En este caso, pues bueno, el menor infractor deberá ser sometido a condiciones específicas, a políticas sociales exclusivas para ellos, por así decirlo. Estas tienen que ser, como lo mencionaba, dirigidas a los menores que entren en contacto con la ley, que atienden estos principalmente deben de atender el interés superior del menor. Es un concepto en el que, si no es la siguiente, es otra más, en el cual ondearemos un poco más. Y pues bueno, en consecuencia de la sociedad en general, todas estas políticas necesitan estar encaminadas en ello. Uno, al interés superior del menor y dos, en consecuencia, al de la sociedad en general. ¿A qué nos referimos cuando mencionamos el término el interés superior del menor? Es un término en el cual, pues, es relativamente nuevo, es algo de lo que se ha estado empezando a hablar, se ha estado empezando a generar discusión alrededor de ella y pues bueno, no quise dejarlo fuera de esta exposición para que nosotros comprendamos en qué tienen que estar sustentadas estas políticas sociales de menores infractores. Cuando un menor comete un hecho delictivo, no es responsable penalmente conforme al Código Penal, sino que podrá ser responsable conforme a una ley orgánica reguladora de responsabilidad penal de menores. Al menos en el caso de México, me di a la tarea de investigar y sí, efectivamente tenemos una ley orgánica reguladora de la responsabilidad penal de menores. Esta se llama y la pueden buscar como la Ley Nacional de Sistema de Justicia para Adolescentes. Es una ley que se promulgó, que se concretó en el 2016 aquí en México. Entonces, de igual modo, para las personas que son foráneas a México, si nos pueden facilitar, si nos pueden compartir, si es que en su nacionalidad existen estas leyes y si son aplicables actualmente, pues sería interesante que al final de la ponencia no lo compartan. Al menos en México sí la tenemos y es relativamente nueva, ¿vale? Hablamos de que esta Ley Nacional del Sistema de Justicia para Menores pues viene no tiene ni siquiera 10 años de esto, pero pues afortunadamente al menos ya se está haciendo algo al respecto. Esta ley de naturaleza materialmente sancionadora educativa, que es lo que les mencionaba, aquí no estamos hablando de castigos, sino más bien que necesitamos cambiar el término, el concepto, por el de castigo, por sanciones y a su vez a procesos educativos o reeducativos. Se debe inspirar en los principios de instrumentos internacionales. Todas estas leyes van a tener un sustento siempre emitido por organizaciones internacionales como puede ser la ONU o la Organización Mundial de la Salud en su caso, ¿vale?
Por ejemplo, las reglas de Beijing para la Administración de Justicia de Menores de 1985, las directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil de 1990 y la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de 1989, entre otros. El criterio rector de la ley orgánica es el interés superior del menor. Como lo mencionaba anteriormente, no se pudo haber promulgado esta ley si antes no se procuró que esta fuera apegada a lo que es el interés superior del menor. Ya vamos a ir entrando un poquito más en detalles a qué nos referimos con el interés superior del menor. Gracias a esto se adoptaron las decisiones que mejor puedan contribuir a la educación y al desarrollo de la personalidad del menor que haya manifestado con su conducta una actitud antisocial. La implementación del interés superior del menor busca la mayor satisfacción de las necesidades de ellos. Exige adoptar un enfoque basado en derechos que permitan garantizar el respeto, la protección a su dignidad e integridad física, psicológica, moral y espiritual. Básicamente, esto es en lo que se deben de centrar estas leyes cuando hablamos del interés superior del menor. Garantizar el respeto, la protección de la dignidad integral, tanto física, psicológica, moral y espiritual del menor. En el caso de México, se ratificó la Comisión de los Derechos de la Niñez en 1990. Sin embargo, hasta el 2011 fue cuando se incorporó el principio del interés superior del menor en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al especificar lo siguiente. En todas las decisiones o actuaciones del Estado se velará el cumplimiento y el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas hacia niños, niñas y adolescentes. Coincide por casualidad que el día de hoy, al menos en México, y esto por decreto, decreto del Ejecutivo, el día de hoy volvieron a clases presenciales todos los alumnos, al menos los de educación pública. Desconozco si la educación privada está atendiendo del mismo modo este mandato, este decreto, perdón, pero al menos el día de hoy, lunes 30 de agosto, volvieron a incorporarse los alumnos de primaria, secundaria y preparatoria a las clases presenciales. Es un tema que coincide con el tema de hoy y me puse a pensar si es que esta medida impulsada por el Poder Ejecutivo se sustenta o se apega principalmente al interés superior del menor. Será un tema que me gustaría que se abriera la discusión al final de esto. Estamos ya próximos a iniciar esta etapa, pero sí me gustaría que lo tuviéramos en cuenta. ¿Se está respetando el interés superior del menor al reincorporar actualmente a niñas, niñas y adolescentes a los centros educativos presencialmente o se está vulnerando este principio? Es un tema que vamos a dejar para el final. Es válidas todas las participaciones, ¿vale? Necesitamos hablar de menores víctimas, ¿vale? No necesitamos una perspectiva de criminalidad de la niñez. No necesitamos estigmatizar la pobreza, la juventud, sino que necesitamos verlos desde una perspectiva distinta, ¿vale? Y esto va a ser, yo creo que el punto controversial y de conclusión del presente tema. Porque bueno, al final hablaremos de algunos ejemplos, pero erróneamente se ha visto, se ha criminalizado a estos sectores de la población y por ende se les ha dado un trato como tal, se les ha implementado medidas en base a ese concepto. Sin embargo, nos vamos a dar cuenta de que ellos pues no son los criminales. Ellos no son criminales, sino que más bien ellos son víctimas. Son víctimas, como lo mencionaba al principio, nosotros contribuimos en mayor o menor medida a su desarrollo.
Entonces, principalmente y exclusivamente ellos deben de ser vistos desde una perspectiva victimológica. Si necesitamos hablar de menores infractores, no lo vamos a hacer desde una perspectiva de criminalidad, sino que lo vamos a hacer desde una perspectiva victimológica, ¿vale? Porque ellos no son los criminales del futuro, ellos son las víctimas del presente, ¿vale? Entonces, pues bueno, no quiero adelantarme un poquito más al debate, pero en esto se centra. Con frecuencia se estigmatiza y se señala como potenciales peligrosos sociales a los adolescentes varones de los barrios pobres y periféricos. Se les responsabiliza en gran medida por el clima de inseguridad que se vive en muchas comunidades. La realidad difiere de estas percepciones y es mucho más compleja. En base a esta creencia, pues se generan medidas de control y de represión con el fin de recuperar la paz. Sin embargo, nunca, al menos en la evidencia, estas medidas de control y la represión, pues nunca han desembocado en paz, sino que más bien estas películas, estas políticas no deberán de ser aceptadas. Se requiere más bien intervención social, se requiere educación o reeducación en su caso, y se requieren programas o proyectos preventivos, más que nada, si es que hablamos de menores infractores. Algunas de las causas por las cuales los menores se vuelven víctimas, pues son multifactoriales. Vamos a hablar dos en particular y uno de ellos es la falta de oportunidades reales. Esta se centra en la ausencia de oportunidades reales para los adolescentes de estas comunidades, de las comunidades pobres o marginadas, para desarrollar un proyecto de vida autónomo y los desafíos para el disfrute efectivo de sus derechos. Se derivan de situaciones estructurales de exclusión socioeconómica que los estados no han conseguido revertir, reproduciéndose así los contextos de desigualdad. ¿Sí? Entonces, más que mejorarlo, pues estas políticas como que simplemente lo replican, lo replican y en vez de disminuir, pues pareciera ser que el tema se está multiplicando. Eso como tal, pues vulnera, se crea se vulneran los derechos, por así decirlo, se criminaliza a estos sectores y volvemos al punto, no se les da el enfoque necesario desde los lentes que se necesita ver este tema. Un segundo punto es que son víctimas de violencia. Los adolescentes que ejercen la violencia por lo general han sido ellos mismos víctimas de violencia o abuso, o lo han presenciado o bien han visto de otro modo vulnerados sus derechos fundamentales. Estos son algunos de los factores por los cuales los menores se vuelven víctimas, por la falta de oportunidades y principalmente por el tema de la violencia. Al menos en México tenemos un problema muy grande con menores captados por crimen organizado. Se cree que al menos 500,000 de niños, niñas y adolescentes trabajan, quizás a veces hasta en contra de su voluntad, para este tipo de grupos. Son captados por grupos criminales y los objetivos o las razones o los modos, pues principalmente se centran en estos 6 puntos. Esta captación puede ser por presiones, por amenazas y o por engaños. Puede ser que el menor esté siendo chantajeado para incorporarse a estas incorporaciones. De igual modo, como lo mencionábamos, la falta de oportunidades reales. Muchos adolescentes salen de su contexto marginal para buscar oportunidades, no las encuentran en el campo laboral y pues no se les acaban las oportunidades, sino que buscan salidas falsas. Una de estas salidas es la incorporación a estos grupos y pues nada, más que nada como con el fin de trabajo, con el fin de sentirse pertenecientes a un grupo, con el fin de
de sentir identidad, con el fin de sentir incluso hasta autoridad, ¿vale? Las adicciones y las drogadicciones, otros de los modos por los cuales los grupos criminales incorporan a niños, niñas y adolescentes a sus grupos. De alguna manera, digámoslo, se aprovechan de los que ya están en procesos de adicción o en su caso, pues bueno, los generan en ellos, ¿vale? Pues bueno, también empezamos a hablar de lo que es la explotación laboral por parte de estos grupos, aunque no es exclusiva de ellos, ¿vale? La explotación laboral en niños, niñas y adolescentes no es exclusiva de los grupos criminales, sino que esta la vemos en otros sectores de la población, que no necesariamente tienen que ser mafias, sino que incluso puede venir de la misma familia, ¿vale? Entonces, no se trata de hablar de que, vaya, al menos en el lugar donde vivo, se cree que los niños, niñas y adolescentes ya tienen demasiados derechos, que por qué hablar siempre de los derechos de los niños, que por qué no hablar de sus responsabilidades, de sus deberes. Pues hablamos de ello por la razón porque estamos al menos en América Latina, es de los lugares donde más se vulneran los derechos de niñas, niños, niñas y adolescentes. Y si a nosotros nos parece que ya tienen demasiados, pues entonces creo que, como lo mencionaba, nosotros somos parte de este proceso de revictimización, del cual ya son como tal víctimas estos niños, niñas y adolescentes, ¿vale? Pues bueno, otras de las captaciones que se tienen por parte de estos grupos es la trata y explotación sexual o utilizarlos con el fin para trasladar armas. Son algunos de los puntos por los cuales se incorporan o los incorporan a niños, niñas y adolescentes a estos grupos, ¿vale? Entonces, bien, hasta ese punto quisiera que nos quedara claro que si es que se va a tratar con niños, niñas y adolescentes infractores, no necesitamos hacerlo desde una perspectiva que los criminalice, sino desde una perspectiva que los vea como víctimas. ¿Por qué? Porque desde el primer segundo de su vida, si no es que desde el primer momento de su gestación hasta que se cumple la mayoría de edad, en este caso en México los 18 años, los responsables de su interés superior, ya hablamos cuál es el interés superior, los responsables pues son las personas que los trajeron a este mundo y en parte también el Estado, ¿vale? Estas dos figuras forman los responsables de su desarrollo pleno y como tal pues serían ellos o nosotros en este caso los verdaderos, por así decirlo, culpables de su conducta, ¿vale? Entonces, no son ellos los criminales del futuro, sino que más bien estamos hablando de que son las víctimas del presente. En México existieron dos casos muy fuertes y disculpen por em, por ejemplificar esos temas, pero se tuvieron al menos cosas novedosas para el contexto de México. En años anteriores se suscitaron tiroteos, se suscitaron los tiroteos en distintos estados, en distintas escuelas. Se suscitaron dos tiroteos en escuelas de, de niños, niñas y adolescentes. Es un caso que conmovió a México porque es algo que no se había visto aquí. Al menos es algo que se conocía o que se ve en el terreno de Estados Unidos por el tema que ellos tienen con las armas. Pero en México, yo creo que nunca, aparte de estos dos, no sé si alguna vez existió más, pero al menos a mí son los dos que me ha tocado escuchar y de los cuales pues se ha creado todo un tema, un debate mediático, porque empieza ahí a correrse las falsas suposiciones, las falsas investigaciones. Se empiezan a dar conclusiones que son erróneas. No sé, los altercados suceden el día de hoy y para el día de mañana ya toda la gente tiene la conclusión del por qué sucedieron este tipo de cosas.
como que se desconoce todo lo que implica el proceso de investigación, como que se cree que las conductas antisociales son tan simples. Se sigue pensando que la conducta, que la mente humana trabaja en un sistema lineal, en el que 1 más 2 entonces es 3, en el que A más B entonces es C. Y esto no es la primera vez que lo menciono, pero no solamente en este campo, sino en todos los campos que al menos traten con la salud mental, se debería de dejar de pensar que esto es así. La psicología no es lineal. Esto quítenselo todos de la cabeza. La psicología no es lineal, sino que más bien estamos hablando de complejos. Estamos hablando de cosas distintas y verlos desde una simplicidad, pues genera lo que menciono, genera falsas acusaciones, genera falsas conclusiones, genera pseudo investigaciones y da parte a que personas pues se cuelguen de esto, da parte a que personas empiecen a dar sus conclusiones. Sí, es que estos adolescentes que hicieron el tiroteo provienen no sé, de situaciones específicas y ya, al día siguiente todas las personas y todos los medios y todos los noticieros y el periódico ya tienen la conclusión. Adolescente genera tiroteo en la escuela por depresión o por bullying. Así, bien simple, así como dejando de lado toda la investigación, toda la ciencia que hay detrás de la victimología forense, como descartando todo el esfuerzo que se está haciendo por el gremio y simplemente lo reducen a ello. Ah, es que seguramente jugaba demasiados videojuegos. Ah, es que seguramente, eh, no sé, le quitaron su celular o cosas así tan simples de las cuales los adultos damos parte. Queremos ver el mundo y queremos que niños, niñas y adolescentes vean el mundo desde nuestra adultez. Y nosotros nunca ponemos a vernos el mundo desde su nivel de niños, niñas y adolescentes. Son contextos completamente distintos y pues bueno, esto es meramente por tema de desarrollo. Entonces, antes de hablar de los porqués, necesitamos eh, hablar del cómo. Necesitamos hablar del cómo es que ha sido el contexto biopsicosocial del niño, niña o adolescente infractor. Y para esto, pues bueno, se necesitan investigaciones apegadas a derechos humanos, apegadas a protocolos con perspectiva de derechos humanos, insisto, y de perspectiva de género, ¿vale? No podemos tratarlos eh, como criminales, porque como lo menciono, no lo son. Entonces, se necesita, antes de hablar de los porqués, para hablar del cómo, se necesita indagatoria profunda, sistemática y disciplinada en apego a la ciencia. Retomando con el tema de los tiroteos en México, uno ocurrido en Monterrey, otro ocurrido en Torreón, pues bueno, estos vinieron a romper el paradigma porque no sé si los dos, pero al menos uno de ellos fue en un colegio privado. Entonces, eso fue lo que escandalizó más, así de que como en un colegio privado donde seguramente pues, la familia está bien estructurada, donde tiene papá y mamá, donde seguramente los dos tienen un buen trabajo, una bonita casa, coches, y cómo es que sucede eso en este tipo de familias. Pues esto viene a romper nuestro concepto de lo que creemos que es la criminalidad en infantes. Entonces, desde aquí nos damos cuenta que la criminalidad no exclusivamente viene de la pobreza, ¿vale? Entonces, estos acontecimientos pues empezaron a generar discusiones entre qué se necesita hacer para evitar o prevenir este tipo de situaciones. Se decía que si necesitábamos a criminólogos, se hablaba de si necesitábamos a más psicólogos en las escuelas y principalmente si es que queremos responder esta pregunta, necesitamos criminólogos y psicólogos en las escuelas. La pregunta es ¿para qué? Claramente cualquiera de los dos va a hacer su trabajo desde su campo de acción. El criminólogo va a buscar conductas que puedan asemejar
asemejarse a las antisociales para determinar si esta persona, no sé, va a ser o se puede convertir en un potencial criminal o feminicida, no sé. Y el psicólogo, por su parte, pues de igual modo, tratará siempre desde su perspectiva clínica, pues de visualizar cierto tipo de conductas, los cuales puedan creerse que puedan desencaminar en esto. No se necesitan esas dos perspectivas en las escuelas, no se necesitan criminólogos y psicólogos en las escuelas o en los espacios donde estos interactúen para ver sus perfiles criminales. Insisto, porque ellos no son criminales, ellos son las víctimas. Y como lo menciono en el segundo punto, no son los criminales del futuro, son las víctimas del presente. Por ende, los verdaderos enemigos están en casa. Desde los enfoques sistémicos hablamos de que en este caso ellos serán el síntoma de un sistema que se está intentando reestructurar, un sistema que no está en una armonía y que como tal, pues bueno, es la consecuencia de los verdaderos responsables de esto. A veces están en casa, a veces son los familiares o en el círculo social como tal de estos. Entonces, no necesitamos a psicólogos que patologicen la criminalidad. No necesitamos que lo vean desde ese enfoque clínico, ¿vale? Necesitamos que lo vean desde un enfoque de derechos humanos y desde un enfoque de derechos de niños, niñas y adolescentes, ¿vale? No necesitamos a un psicólogo ahí que esté diagnosticando niños, a ver si tiene conducta antisocial, si es que es un psicópata, si es que es un neurótico, no necesitamos ese tipo de psicólogos, al menos en las instituciones educativas. Si es que lo que queremos es generar conductas de prevención ante estos casos, ¿vale? ¿Qué sí necesitamos? Pues en este caso necesitamos más bien buscar en ellos conductas de aislamiento, buscar conductas neuróticas que nos puedan estar hablando de su contexto social familiar. Eso es lo que sí necesitamos, verlos desde esa perspectiva, verlos como una consecuencia de, ¿vale? Eso es lo que sí necesitamos. No necesitamos diagnósticos, no necesitamos patologizar a los niños, no necesitamos psicologizar, ellos no lo necesitan, porque no funciona, porque no da resultados y porque replica ese tipo de actos, ¿vale? Mucho menos necesitamos protocolos que meramente son teatro, que son sistemas o protocolos de seguridad teatrales, como por ejemplo decir, no, pues bueno, es que ahora vamos a implementar el programa de mochila segura. De entrada, existe un debate entre si ese protocolo vulnera el derecho de niños, niñas y adolescentes. En primera, existe ese debate. ¿Es constitucional? ¿Es legal que alguien vaya y revise las pertenencias de un menor? Que se les aplique en México, se les dice la báscula. A ver, báscula, y contra la pared, y a ver, piernas y manos, y a ver. No necesitamos criminalizarlos desde esa perspectiva. No necesitamos este tipo de intervenciones invasivas que vulneran sus derechos, ¿vale? Y tampoco necesitamos arcos que detecten armas a las entradas de las escuelas. Porque no solamente por ahí pueden entrar las armas, ¿estamos de acuerdo? ¿Cuántos de nosotros no conocemos o conocimos más de 2 o 3 o 4 formas de escaparnos o de introducirnos a nuestra escuela, ¿vale? Como si solamente por ese arco entrara todo lo que está, vaya, dentro de la institución. No necesitamos ese tipo de cosas. Ese tipo de cosas son solamente políticas teatrales, ¿vale? No las necesitamos, no sirven de nada y nunca van a funcionar. No hay evidencia de que funcionen principalmente. Si es que necesitamos hacer algo, pues se necesita estudiar el tema, se necesita evidencia científica y se necesita apegarnos siempre a los protocolos de derechos humanos y de perspectivas de género. Se necesita la implementación
de lo que es la cultura de la paz a nivel estructural, no hacia un nivel clínico, insisto, ¿vale? No necesitamos un enfoque clínico en las escuelas, para nada, porque no queremos tratar nada en las escuelas. Lo que los clínicos hacen es tratar, y en las escuelas no se trata nada, ¿vale? Entonces, bien, lo que necesitamos, el término cultura de la paz es uno de los puntos que hablé en mi primera intervención en Psicoedúcate, principalmente en lo que fue, específicamente lo que fue el tema de violencia. Lo hablamos desde una perspectiva filosófica y hablamos de qué es la cultura de la paz. Y pues bueno, necesitamos que la criminología no se piense y se entienda desde la simplicidad, sino que más bien psicólogos y criminales que intervengan en estos centros, ya sean educativos o de reinserción social o culturales, necesitamos que su actuar se centre en el desarrollo, ¿vale? Sin psicología del desarrollo no se puede hacer nada en las escuelas, absolutamente nada. Si no se comprende la etapa de niño, niña y adolescente, entonces desde ahí no se está comprendiendo nada del tema, ¿vale? Pues bueno, hasta aquí la etapa de la ponencia. Damos parte, y creo que estamos un poquito sobre tiempo, a la tercera. Es un tema muy interesante, es un tema que seguramente ya generó en cada uno de nosotros pues una discusión interna, la cual me gustaría que la externaran. Para hacerlo necesitamos hacerlo siempre en apego al respeto, perdón, y pues hacerlo con el micrófono encendido. Al terminar apagamos nuestro micrófono, ¿vale? Todas las intervenciones, comentarios y discusiones son válidas. Adelante. Hansel, si es que tienes inhabilitados los micrófonos, por favor, ayúdame a habilitarlos, por favor. Efectivamente, como dice Mónica Domínguez, no se puede activar los micrófonos. Hansel, si estás por ahí despierto todavía, porfa, échame la mano para que todos puedan activar sus micrófonos, porfa. En lo que Hansel nos apoye en esto, pues podemos hacer uso del chat del grupo. Sí, no se pueden activar. Hansel está dormido. Creo que le aburrió el tema. Entonces, pues hagamos uso del chat en lo que despierta, si es que logramos que despierte. Compartan por aquí por escrito cuál es su opinión, cuál es su duda, eh, o qué les gustaría, con qué les gustaría contribuir. Ya están habilitados. Excelente, muchas gracias, Hansel. Si quieres, duérmete otro ratito. Aquí nosotros nos encargamos del changarro. Ah, güey, perdón por ir al baño, güey, discúlpame. Disculpado. Adelante, ¿con quién tengo el gusto? Yo soy Patricia Rupi. Pati, mucho gusto. Mira, yo tengo dos cosas que comentarte. Con respecto a la iniciación de clases en las escuelas privadas, sí, efectivamente, ya están algunas escuelas, sobre todo en Coahuila, que están en verde, semáforo verde. Desde la semana pasada iniciaron las clases. Hay otras escuelas en Guadalajara, hablando propiamente de escuelas particulares, que ellos ya habían iniciado desde hace varios meses, ¿no? En un modelo, pues que como todo lo nuevo habría que hacer algunas revisiones. Hiciste una pregunta, si este regreso a clases obedecía a los derechos de los niños. Yo creo que no del todo, porque si bien es cierto que los niños estaban ansiosos ya de salir del encierro, no en tanto de ir a la escuela. Yo más bien creo que han sido una serie de protestas de los padres, al menos acá en el norte, en Monterrey, básicamente. Se hicieron varias protestas alrededor del Palacio Municipal exigiendo el regreso a clases de los niños, ¿no? Por salud mental de los niños, sí, pero no como una decisión propia de los pequeños.
Otro tema que tocaste fue el de 2 tiroteos, uno de ellos aquí en Monterrey. No, fue más de uno. En un lapso de 6 meses tuvimos alrededor de 28 tiroteos en escuelas. Se hizo muy fuerte esto de una escuela privada, pues por la escuela en la que estaba, por la gente que asistía a esa escuela. Claro, porque rompió el paradigma, ¿no? Así es. Sin embargo, las escuelas públicas estaban siendo en ese momento teniendo una gran incidencia de tiroteos dentro de las aulas, y no solo de tiroteos, ¿no? De niños con cuchillos, de niños con navajas. Fue un fenómeno social bastante fuerte. Estamos hablando de alrededor de unos 3, 4 años que sucedió esto, muy fuerte, muy sonado, acá muy buscado para nosotros los psicólogos, porque bueno, nos estamos enfrentando a algo que no habíamos visto. Sin embargo, bueno, como tú bien dices, y es algo que me llama mucho la atención, si son o no necesarios los psicólogos en la escuela. Sí son, pero como tú bien dices, no para criminalizar a los chicos, pero sí para buscar alguna conducta que nos esté detonando alguna situación que puede desembocar en niños con conductas criminales, aunque no los puedas estigmatizar o etiquetar como criminales, bueno, sí tienen este tipo de conductas, ¿no? Lo más triste del caso es que en nuestra sociedad, y creo que en muchas, la psicología infantil solamente se utiliza, o al menos acá en este lado, para ver los problemas de conducta de los niños, pero que si son respondones, que si no siguen indicaciones, que si golpean a sus compañeritos. Estas cosas que a los maestros, desde luego que les exploten las manos, pero no en sí, para ver en muchos casos el trasfondo de, y evitar que lleguemos a lo que te digo que vivimos acá en Monterrey, y se difundió muy poco, ¿verdad? Porque obviamente, pues en Monterrey siempre quieren los regios. Yo no soy regia, soy chilangota, pero tengo 30 años viviendo acá. Se navega con la bandera de los mejores, entonces pues claro que no se le dio mucha difusión a esto. Claro, claro, excelente aportación, Pati. Yo desconocía que este fenómeno estaba latente en la región de Monterrey, y pues sí, principalmente el que detonó mediáticamente más el tema fue el del colegio, porque como lo mencionaba, pues siempre se ha estigmatizado a la pobreza, siempre se ha creído que ese tipo de cosas solamente provienen de la gente de abajo, de los pobres. Y este tipo de fenómenos pues viene y nos rompe todo el paradigma, y es ahí donde tenemos que replantearnos nuestros conceptos. En una de mis sesiones anteriores, si no me equivoco, fue en la de victimología, hablábamos de por qué no llamarles monstruos a los criminales. En resumen, este tipo de etiquetas dañan la investigación, dañan la perspectiva social, y se malinterpreta o se crean, se generan falsas creencias, porque se cree que solamente un criminal o es pobre, o es, o es negro, o está tatuado, o consume marihuana, o es drogadicto, y solamente se enfoca en un sector que quizás puede ser mínimo de la sociedad. Sin embargo, a la hora de hacer investigación, pues creo que todos somos potencialmente capaces de cometer cualquiera de estos actos, ¿vale? Entonces, pues excelente aportación. Hay que vislumbrar este fenómeno con toda la neutralidad, y no tratar de caer en estos falsos juicios que se crean con respecto a quién sí puede ser criminal y a quién no. Muchísimas gracias, Patti. Continuamos con Jessica Camacho, creo que tienes tu manita levantada también. Sí, muchísimas gracias. Buenas tardes. Yo Buenas soy de acá de tardes, Jessica. Toluca, Estado de México. Bienvenida. Fíjate que la gracia la segunda semana que ya estoy siguiendo sus conferencias, me parecen bastante buenas. Tengo nada más una duda. Me comentabas que en la parte de los psicólogos, si era necesario mantenerlos en una escuela, dices que no. Entonces, comentabas que cuando se da cuenta de una actitud antisocial, bueno, la detectamos. ¿Qué se hace? ¿Cómo se trabaja esa parte? Entonces, si no es necesario los psicólogos en las escuelas.
Bien, la última etapa de la exposición hablaba de que es una pregunta retórica. ¿Necesitamos criminólogos y psicólogos en las escuelas? En específico me refiero para este tipo de casos. Primeramente, para qué los querríamos ahí dentro? ¿Para qué querríamos a criminólogos y a psicólogos dentro de la escuela? Lo que, en resumen, para lo que no se quiere es para que revictimicen a estas personas que ya de por sí son víctimas de su sistema familiar o social, por así decirlo. Porque pues se pueden generar falsas patologizaciones, me trabo un poco al decir esa palabra, se crean falsas especulaciones es que este niño va a ser un potencial feminicida o va a ser un potencial agresor o va a ser, o sea, no se necesitan criminólogos y psicólogos desde esa perspectiva psicológica o criminológica básica, sino que necesitamos a unos que estén enfocados en el desarrollo, en el entendimiento de este y que pues sus maneras de actuar estén apegadas a los derechos humanos o a las perspectivas de género. Esto es lo que sí necesitamos. Claro que los necesitamos, pero lo que no necesitamos es el enfoque clínico como tal en estos centros. Ok, perfecto, ya es como que estar un poquito más, no del lado del diagnóstico como tal, sino entender, yo creo que su entorno, ser un poco empáticos con la persona, nunca es una víctima, como bien dices, estoy también en lo correcto, en lo que tú comentas, y solamente a lo mejor eso, ¿no? Como bien lo mencionas, no diagnosticar y ya, porque si tú le dices, es como que se lo está creyendo, ¿no? Y es yo como darle un empujón a que sí lo estamos determinando como tal y es como va a ser así, ¿no? Sí, claro. Entonces yo creo que sí está muy bien y agradezco mucho tu respuesta y seguimos ahí al pendiente de todas las conferencias que nos aportan amablemente, son bastante buenas. Muchas felicidades. No, hombre, Jessica, gracias a ti. Y sí, efectivamente, esto es de lo que se trata, ¿vale? De conocer el enfoque correcto y aplicable para los casos en concretos. Básicamente lo que hace un clínico es tratar algo. Y si nosotros queremos tratar a niños, sacándolos de su sistema familiar, en algún momento tienen que regresar a él. ¿Y qué creen que sucede? Pues se recae en lo mismo, ¿vale? Es por eso que no se necesita este enfoque clínico en estos centros. Gracias. Edson Hernández, adelante, bienvenido. Sí, buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo nada más tengo dos aportaciones y dos comentarios. Bienvenidas En el todas. sentido de que es importante analizar el sistema como tal, el sistema global que ha enfermado y revictimizado a este sector que estamos analizando. Desde el contexto global, pues los sistemas globales, globalización, capitalismo, han fomentado prácticas de violencia, prácticas de contextos irritables para que no sean factores potenciales los menores, pero sí inciden en que esa violencia pues se reproduzca. Ese es por un lado. Por otro lado, la revictimización de los menores, yo creo que se tendría que empezar a reeducar a la sociedad en cuestión de que, por primera, no son delincuentes, no son, ¿cómo se podría decir? Rateros, no son. ¿Por qué? Porque el contexto hay que analizar su árbol de vida de familia para saber cuál es el contexto del cual proviene y cómo se reproduce esa violencia o esa criminalidad. Nada más es mi aportación. Muchas gracias. Gracias, Edson. Muchísimas gracias por tu colaboración. Sí, efectivamente, como lo mencionas, no se trata de revictimizar a alguien que ya se es víctima. Si necesitamos hablar de menores infractores, necesitamos hacerlo bajo la perspectiva, en este caso, de la victimología forense. ¿Vale? Es un tema también muy extenso, muy interesante. Ojalá que próximamente podamos hablar de él.
Sí, mira, andando un poquito más en lo que acaba de comentar el compañero, no nada más es el árbol, no nada más es el entorno. En muchas ocasiones también hay que ver el aspecto biológico. Hay chiquitos, y te lo digo porque en un centro de rehabilitación infantil tuvimos una niña de 8 años diagnosticada como con psicópata, pues. Entonces también hay que ver y observar el aspecto físico, hereditario. Obviamente la niña era hija de padres adictos, con un gran historial, no nada más era el entorno, porque aunque a ella la aíslan, pues ella desarrolla la psicopatología. Entonces es bien interesante, es un campo muy, muy amplio, muy interesante. Yo te agradezco mucho todo lo que nos estás ilustrando, pero tiene un N de posibilidades que, bueno, los psicólogos tendríamos que estar muy actualizados, muy al pendiente de todas las variables que van a detonar este tipo de comportamientos en los niños. Excelente, Patti. Viene la controversia. ¿Qué me dirían si les afirmo, así, no les pregunto, les afirmo que la criminalidad no proviene del cerebro, como popularmente se nos ha querido hacer saber? Vaya, no exclusivamente. Sí pueden existir, claro, rasgos fisiológicos los cuales detonen cierto tipo de conductas, pero muchas veces existen literaturas científicas muy interesantes que dicen, por ejemplo, que los psicópatas, eh, de los 3 primeros actos que ejecutan, el tercero es la delincuencia o el crimen. Existen otros dos principales. Entonces, hablábamos, desde que cambié el enfoque de víctimas a victimarios, hablaba de la actualización de la información que necesitamos. ¿Por qué? Porque son nuevos tiempos y muchas veces nos hemos estado basando en escuelas o en enfoques que pueden tener 100, 50 o 30 años de antigüedad. Y las cosas, la realidad o los casos nos han roto todos estos tipos de argumentos. Entonces, no la excluyo, pero sí no la quiero, no quiero que se crea que la criminalidad proviene del cerebro. Eso es algo que quiero dejar bien en claro y lo mencioné en el tema de psicología criminal. Hablábamos de las ciencias, de las pseudociencias y de las ciencias malas aplicadas. Existen prácticas en las cuales personas creen saber quién es un criminal por el simple hecho de ver su rostro. De entrada, eso es un charlatán. De entrada, eso es algo que sí se ve en la tele, en el cine, en las series. ¿Por qué? Porque eso es algo que vende, eso es algo que llama, que se monetiza. Sí, y se crean casos como el de Ted Bundy, se replican en los simposios, en las conferencias, no sé, en los diplomados. Si tú vas a tomar de entrada, si te interesa el tema y ves un cartel con la imagen de Charles Manson, huye de ahí, porque te van a hablar puras tonterías. Se siguen tratando casos de hace 30 o 40 años en los cuales, pues no sé por qué se tendrían que retomar cuando los casos son aislados, ¿vale? Entonces, pues sí, la criminalidad es principalmente, para englobarlo en un concepto biopsicosocial, ¿vale? Muchísimas gracias por el comentario. Y luego, carnal, continuando con lo que estabas diciendo, o sea, la, según el concepto de crimen, pues es algo que va en contra de la ley. Entonces está bien loco que ya en cuestiones, por ejemplo, actuales, ahorita son actos son penados, son súper mal vistos, que hace 50 años era completamente normalizado. Entonces está bien locochón, güey, como por ejemplo, eh, el ejemplo más básico, pues, es la esclavitud, ¿no? Antes, pues, antes hasta era legal, güey. Antes hasta podías, si tú y yo hubiéramos sido, hombres blancos empoderados, con mucho dinero, hubiéramos puesto a pelear nuestros esclavos, güey.
por diversión, güey, qué loco. Y ahorita es algo completamente, completamente, pues fuera del contexto. O sea, esto es algo que está súper, súper mal visto por la evolución que hemos tenido como sociedad. Entonces, pues por eso justamente hay que, hay que tener esta perspectiva que tú mencionas eh, de no etiquetar al criminal, de no etiquetar, porque tal vez lo que las personas que estén haciendo, o tal vez nosotros estemos haciendo algo ahorita que en 50 años sea motivo de cárcel. Está bien locochón eso, Claro, ¿no? quizás muchas de las cosas que dije el día de hoy, a lo mejor en 10 años ya se van a actualizar. Quizás no se desacrediten, pero sí se va actualizando. ¿Por qué? Porque como lo mencionaba, mira, hablamos del interés superior del menor, eh, en el 2011 se incorporó. Entonces, ¿qué tanto la comunidad científica o el gremio de la psicología ha aportado al tema? Yo creo que se habla muy poco al respecto, pero también se habla mucho de lo que no funciona, de los pseudocientíficos. Entonces, es un tema que efectivamente despierta el interés, quizás hasta puede despertar el morbo, pero también es un tema que demanda la generación de conocimiento, la actualización de él y la implementación de prácticas internacionales. Eso es lo que va a funcionar. Se dice que el sistema de justicia en México no funciona. Pues sí, no funciona porque muchas veces se apegan a la norma de sus, estas, y no se apegan a los protocolos internacionales. Y esto, pues bueno, esta es una de las razones por las cuales, pues, no, es que el sistema de justicia no sirve. Y ahí viene mm, la malinterpretación de las instituciones, ¿no? Eh, se, se ha se desacreditan muchas, como por ejemplo derechos humanos. Se cree que derechos humanos protege delincuentes. No, derechos humanos Defiende los derechos humanos. protege derechos humanos y todos tenemos derechos humanos. Nadie, así mate yo a 10 niños, nadie tiene el derecho de matarme a mí. Le guste a quien le guste. Así funcionan los derechos humanos, así van a seguir funcionando. Y pues necesitamos ser claros con este tipo de temas. Necesitamos ser objetivos, necesitamos ser científicos y necesitamos perspectivas adecuadas para Claro. esto. Sí, 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 porque no importa hagas lo que hagas, no te quita la humanidad, güey. Entonces, eso es lo que busca Claro. derechos humanos, o sea, de que... Y sí, y si en mi proceso, siguiendo con el mal ejemplo de que maté a 10 niños, y si en mi proceso de justicia se me vulneran mis derechos humanos, pues yo puedo recurrir a la institución, ¿sabes? Oye, derechos humanos, fíjate, es que llegué a la cárcel y de convertirme en victimario, me convertí en víctima por tal razón. Aparte, el Ministerio Público me torturó, aparte de esto, aparte, entonces se crea este Claro. ciclo victimológico vicioso, por así decirlo, en el que víctima se convierte a victimario o viceversa, ¿vale? Mambrin, Estela Maris, creo que tiene la manita levantada. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas Me noches. gustaría escuchar y saber qué piensan en cuanto al aborto legal. Ah, ok. Excelente. Ejemplo, Excelente de tema. menores, de jóvenes, adolescentes. Mira, de entrada, bueno, me gustaría saber por qué quieres tocar este tema y luego ya enseguida intervengo. Porque estaba penado, era o sea, se le penaba a aquella persona que ejercía un aborto. Ok, O sea, bien. acá en la Argentina estaba prohibido Sí, eso. Era un delito. Iba presa. al menos en el estado donde yo vivo sigue siendo penado. Aunque Sí. la Suprema Corte de Justicia ha Ah, emitido sus jurisprudencias, los órganos locales ajá, no la han tomado como tal. Bien, no, acá ya fue aprobado. Pero es excelente. un tema importantísimo, por eso pregunto. Me Ex- gustaría saber una opinión al respecto. Excelente. Pues mira,
el tema del aborto se centra en como lo mencionan los grupos, la maternidad tiene que ser deseada o no será. Centrándonos en esta premisa está la respuesta de todo. Nadie puede ser madre por la fuerza. Indiscutiblemente, de si fue por su propia voluntad o si fue en contra de ella, ¿vale? La maternidad tiene que ser deseada o no será. Y pues bueno, el hecho de quitarles este tipo de decisiones, pues vulnera el derecho humano, vulnera derechos humanos, ¿vale? Y por ejemplo, no sé, es un tema que genera controversia, que genera debate. ¿Por qué? Porque yo como tal puedo salir a la calle a protestar, no sé, un ejemplo, por el uso del cannabis. Y lo voy a sustentar también en derechos humanos. ¿Sabes por qué? Porque tengo derecho al libre desarrollo de la personalidad. Pero al mismo tiempo veo un grupo, un colectivo femenino y me quejo, no, es que ellos van en contra de la vida. Creo que los dos estamos atendiendo y apegándonos al mismo derecho. Y si yo quiero que se me salvaguarden y se me respeten y se me vigilen mis derechos, pues creo que todas las poblaciones tienen derecho a lo mismo, ¿vale? Entonces, yo no pudiese estar en contra de un derecho si es que al mismo tiempo estoy exigiéndolo que se me respete el mío. Ese es mi punto de vista y personalmente yo estoy a favor de él. Me parece que son medidas que se tienen que tomar, que son temas de los cuales nos tenemos que actualizar, porque ya no estamos en 1900. Esto es eh, como dice, como dice Malcolm, como El dice Dewey de futuro es Malcolm, hoy. el futuro es hoy. Entonces, bienvenidos al futuro, pasen y siéntense cómodos donde más les guste. Y de hecho es algo muy interesante porque yo también concuerdo contigo que esta situación de que sea penalizada la interrupción del embarazo, pues es completamente retrógrada. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que obliga a las adolescentes, a las mujeres que, que están, que están en este proceso de gestación? Pues los obligan a tomar medidas clandestinas, ¿vale? A meterse el gancho, a meterse el misoprostol, a tener un aborto en casa, ¿vale? Sería como un aborto más artesanal. Claro, Entonces no está chido, no está chido, tiene sus al, al, riesgos al, muy al, altos. al igual que las drogas, ¿no? No se necesita que sean legales o no. La gente se va a drogar, sea legal o no lo sea. La gente que ya se droga, siendo legal, se va a seguir drogando, y la gente que nunca se ha drogado, jamás se va a drogar. Entonces, que O algo puede sea que legal sí, no te o puede que invita. sí, sea es su decisión, ¿no? Claro, ¿Qué tiene? pero que algo, que algo se legisle, que algo se apruebe, eso no quiere que ser, eso no es una imposición, simplemente es una Exacto. oportunidad más. O sea, si quieres lo haces, y si no, son como las llamadas a misa o las mentadas de madre, les hace caso quien quiere, ¿vale? Entonces, son cosas a las que podemos recurrir, son cosas en las cuales existe muchísimo trabajo, existe muchísima información al respecto, y con el tema de menores infractores, creo que no se debe de creer que un menor es infractor, una menor, una niña es infractora, que es delincuente por el hecho de abortar, porque pensemos en las habilidades maternales o habilidades que pueda contribuirle a esta persona que ni siquiera está desarrollada. ¿Cómo es que la obligamos a ser madre o padre sin ni siquiera ella ha generado por completo sus habilidades, ¿no? Entonces, y muchas veces este tipo de decisiones negativas, pues están centradas, al menos en mi estado, están centradas en un trasfondo religioso. Entonces, pues vayámonos acoplando al futuro, porque si no nos acoplamos a él, quedamos fuera. Y justamente es un perfil religioso y no debemos, en un estado laico no debe de imponerse una ideología religiosa. Claro, claro. Y ante todo, pues, como lo menciona la diapositiva que está presente, salvaguardar el interés superior del menor.
Si una niña o adolescente está en un embarazo y es riesgoso o fue producto de una violación, pues aquí se está violentando este interés, ¿vale? No se está procurando su salud, se está poniendo en riesgo su desarrollo integral y toda una serie de factores. Entonces, creo Ahora, que las cosas son muy claras. Sí. sí, pregunta para filosofar, güey. En cuestión de un embarazo en una menor, ¿quién decide que aborte esa menor? ¿Ella misma o sus padres? Ah, claro, pues en este caso sus padres o tutores o si es, o Y, en el mejor de los casos, un juez. y si los padres o tutores deciden abortar y ella decide tenerlo, ¿quién tiene la razón? Pues bueno, en estos temas, el interés superior del menor, precisamente en los espacios de litigio, les da voz a ellos. Esta es una vaya, se les toma en cuenta, sin embargo, desde su desarrollo. Ok, si vas a ser escuchada, sí te vamos a escuchar, pero vaya, ¿quién de 13 años quiere tener un hijo? Esa es otra pregunta con la que yo quiero cerrar esto. Muchísimas gracias, Mambrin. Excelente tema. Quise aterrizarlo un poco hacia el tema de menores infractores. Espero que lo haya logrado. Muchísimas gracias a ustedes por todo el conocimiento que nos brindan. La verdad, enamoradísima, enamoradísima, seguidora fiel. Muchas gracias. Que tengan Gracias. un buen inicio de la semana. Así será, así está siendo. Elia PM, creo que por ahí tiene la manita levantada. Sí, igual ya con esto Sí, hola, terminamos porque ya nos buenas pasamos. noches. Adelante, adelante, Elia. Te escuchamos. Bueno, brevemente, creo que el tema del aborto es un tema bastante controversial y sin duda creo que también es importante hablar de ello, ¿no? Porque, pues digo, cuando no hablamos de las cosas no podemos encontrar mejores soluciones o mejorar un punto de vista, corregir algo que está mal o que estamos pensando mal, ¿no? Pero bueno, sabemos que en México, incluso en la misma Constitución, se habla del respeto a la vida como un fundamento de cualquier otro derecho, ¿no? Incluidos los derechos de la libertad, que en este caso estaría pues el derecho a decidir si se hace una interrupción del embarazo o no se hace. Pero, por ejemplo, mi pregunta es, desconozco si usted, Edgar, brinda terapia, sobre todo a niños. Me parece que Raúl, Daniel, no recuerdo bien, Sí, Daniel. sí lo hace, ¿no? ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, muchas personas que están promoviendo a favor de que se respeten los derechos de las mujeres por decidir sobre su cuerpo, usan, digamos, como argumento el hecho de que la maternidad debe ser deseada? ¿Qué pasa cuando este argumento afecta a una persona que fue, bueno, a quien se le permitió nacer y esto le afecta porque siente que su vida vale menos por el hecho de no haber sido una persona deseada? ¿Cómo se trata eso en terapia y bajo qué, pues no sé si, bajo qué, sí, qué tipo de terapia se le brinda para estos casos? Excelente, Elia. Pues mira, efectivamente, como lo mencionas, mi preparación no me faculta para la intervención con niños, niñas y adolescentes. Mi preparación solamente me faculta para personas adultas bajo el enfoque humanista, pero tratando de complementar tu atribución, vaya, no voy a poder contestarte bajo qué enfoque o qué se le puede hacer a esa persona, porque de entrada se necesita, como en todos los casos, estudiar el caso como tal. No hay fórmulas, como lo mencioné, no hay fórmulas que nos digan, ok, es un menor de edad, o un adulto que se dio cuenta que no fue deseado, entonces aplícale esto más esto, porque entonces esto. Sino que todos los casos necesitan su debida estudio, análisis como tal, y comprenderlos desde la complejidad que implica esto, ¿vale? Entonces, creo que para no caer ¿cómo se le llama en México? Para no apropiarme
de rubros o de profesiones que no me corresponden, no voy a poder contestarte bajo qué enfoque se pueden atender estas perspectivas, pero sí te puedo decir de entrada que como en todos los casos se necesita que sean casos aislados, que se estudien, y pues que, bueno, que vayan en apego a sus derechos. Igual, Elia, te platico tantito. En ese tipo de casos tenemos justamente, como dice Edgar, ver cuál es la situación que está pasando el individuo, pero también hay que analizar en qué etapa del desarrollo está yendo ese individuo a la sesión, está yendo ese individuo a la terapia, ¿vale? Por ejemplo, si es un niño no deseado y el niño se da cuenta que es un niño no deseado, pues entonces hay que trabajar con la familia. O sea, ¿qué pedo con el entorno? ¿Qué pedo con la familia? ¿Por qué el niño está percibiendo eso? ¿Ok? Entonces se maneja con el ambiente, se trabaja con el ambiente, ¿vale? Cuando ya es un adulto que se dio cuenta de que no fue deseado, ahorita que estabas formulando esa pregunta, me reí un poco porque me acordé de mi propio proceso. O sea, a mí me cuentan ya grande mis papás que pues justamente yo no fui un hijo deseado, muy amado, pero no fui deseado, ¿vale? Entonces, pues mi mamá tenía 17 años, mi papá tenía 23, entonces obviamente nadie quiere tener hijos a esa edad, y los que lo quieren tener, mis respetos, ¿verdad? Entonces, yo ya de grande me doy cuenta de que no era un producto deseado. Entonces ahí cómo se trabaja, ya con los adultos se trabaja la reestructuración cognitiva, ¿vale? Que es cómo yo percibo la realidad y observarla desde un punto de vista diferente. Ok, si no te desearon, está bien, pero pues ahora, ¿qué vas a hacer con la oportunidad que tienes hoy? ¿Vale? Esa es la reestructuración cognitiva, el solucionar o cerrar, los que son gestaltistas así les dicen, cerrar las gestalt, cerrar los círculos, cerrar los ciclos que se tengan pendientes, y a partir de ahí se genera la reestructuración, ¿vale? Que es el cambio de percepción, ¿ok? Espero que te haya servido un poquitín, ¿sale? Y adelante, Pati, no sé si gustes comentar algo. Sí, mira, con respecto a este último tema, hace algunos años yo fui a una convención de mujeres y ahorita que la compañera estaba formulando la pregunta, me vino a la mente este recuerdo. Participó una mujer, una chica, que ella había sido violada. Como producto de esa violación, ella quedó embarazada y ella tenía 15 años, decidió tener a su bebé. Y entra la niña a dar el testimonio y ella dice, yo ahora estoy consciente de que no soy producto de una violación, soy producto del gran amor que me tuvo mi madre al decidir darme el derecho a vivir a pesar de las circunstancias en las que yo fui gestada. Entonces, claro que hay maneras de sanar a esas personas que nacen producto de un embarazo no deseado, cualquiera que haya sido la situación, pero como tú bien dices, en una reestructuración en donde se trabajó desde la chica embarazada producto de esta violación, en donde ella decía, no puedo por mí, por mis principios, pero me recuerda, bla, 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 reestructurar a la madre y desde ahí el bebé no se ve afectado emocionalmente, que me imagino que es a lo que la compañera se refiere, pues no está siendo dañado el bebé desde el vientre, desde ahí ya está siendo aceptado por la mamá. En otras circunstancias, como tú dices, fui un hijo no deseado pero muy amado, bueno, porque a lo mejor el planteamiento fue diferente, no es que no haya sido deseado, no fuiste planeado. Entonces, como tú bien dices, sí, de que se les puede ayudar a los chicos en cualquiera que sean las circunstancias de cómo llegaron al mundo, sí hay herramientas para sanar esa herida. Excelente. Excelente aportación. Dale, carnal, ¿gusta cerrar con algo? Bueno, pues nada, solamente agradecerles la permanencia de los que continúan aquí, invitarlos a nuestras sesiones de los lunes, miércoles y viernes.
Y pues bueno, recordarles que existe la posibilidad del pago de su constancia de participación. Y en relación a esto, comentarles que para las personas que contribuyan con el pago de su aportación, se les estará acompañando, aparte de su constancia, se les está acompañando un juego de herramientas de lectura con los cuales podemos profundizar más o aclarar o iniciar nuestra construcción con respecto al tema de los menores infractores. Las lecturas con las que se acompañan su constancia es violencia, niñez y crimen organizado. También viene lo que es la Ley Nacional del Sistema de Justicia para Menores. Viene otro texto que es el interés superior del menor desde el contexto conceptual, el interés superior del menor desde el contexto de la Suprema, desde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, menores infractores y menores víctimas. Y sexto, menores infractores y criminalización. Para las personas que adquieran su constancia, pues se les acompaña, aparte de su constancia, este material de lectura para que continúen profundizando en el tema. Es todo. Muchísimas gracias a los presentes y en lo personal nos vemos el lunes. Excelente, excelente, hermano. Pues bueno, también continuando con los anuncios dominicales, recuerden que, bueno, no más bien recuerden, más bien les aviso que este jueves va a haber el seminario de neuroanatomía para psicólogos. Entonces va a ser un seminario muy chido, ya se ha dado, son 6 horas, dividido en 2 días, va a ser jueves y viernes. ¿Qué se van a ver? Se van a ver las generalidades anatómicas del encéfalo, tallo cerebral, mesencéfalo, histología del cerebro y de las neuronas, lóbulos, occipital, parietal, temporal, ganglios basales, lóbulo frontal, diencéfalo y conexiones interhemisféricas. Entonces, todo esto obviamente va dirigido hacia la conducta, entonces, hacia el comportamiento y la conducta. Entonces, las personas que les guste esta onda de neuroanatomía, pues va a ser, como se los menciono, este jueves y este viernes con el maestro Raúl Daniel González. Ya lo conocen, con el Dani. Entonces, pues nada, nos vemos el miércoles en otro Psicoedúcate y muchísimas gracias por estar aquí. Perdón por alargarnos tanto, pero se puso muy bueno el conversatorio. Entonces, les mando un abrazo hasta donde estén y me despido como siempre. Pórtense mal y cuídense bien. Vámonos, carnal. Chao. Adiós a todos, chicos.